¿cierto?, que corresponde entonces de los versículos del capítulo 8, versículos 9 al 18. Eso es lo que nos toca en esta oportunidad poder estudiar, ¿cierto? Estudiar. Entonces, queremos en primer lugar recordar que el martes pasado estuvimos estudiando los primeros 8 versículos de este capítulo, ¿ya? Y algunas reacciones al oír las palabras de Dios en ese instante, ¿cierto? Podemos decir que el pueblo tuvo unidad. Lo primero, el pueblo tuvo un mismo sentir, es decir, estaban unidos en ese momento en que estuvieron escuchando la palabra de Dios, ¿ya? El pueblo también, en esa instancia, ¿cierto?, el pueblo prestó atención a la palabra de Dios. El pueblo también reaccionó positivamente al escuchar la palabra de Dios, que era, en realidad, ellos estaban leyendo parte de la ley, ¿cierto?, que era importante y que por mucho tiempo el pueblo de Israel no había estado, digamos, teniendo la misma forma de hacer en su vida religiosa, en su vida espiritual, digamos. Por lo tanto, mucho de lo que ellos escucharon en ese día fue un impacto para sus corazones y para sus vidas. También podemos ver que el pueblo se dejó enseñar en ese momento. Y también podemos decir que dentro de lo que en esos 8 versículos, ¿cierto?, que estuvimos estudiando, también podemos darnos cuenta que por primera vez aparece la mención de púlpito en el ámbito de la Biblia. Por primera vez, ¿cierto?, aparece digamos, esta palabra púlpito, y que realmente el que nosotros podemos decir es como esto, ¿cierto?, donde alguien se paraba adelante y podía expresar, ¿cierto?, digamos, hablar la palabra de Dios. Por primera vez aquí en Nehemías y también por primera vez en la Escritura. Por lo tanto, ese es un punto interesante para nosotros en el día de hoy, ¿cierto? Porque pensamos a veces que el púlpito fue algo que vino después, y por primera vez lo encontramos aquí en el libro de Nehemías, en el versículo 4, en el versículo 4. Bueno, tenemos que recordar que el pueblo también en primera instancia estuvo desde el alba hasta el mediodía escuchando la palabra del Señor. Si suponemos que del alba podría ser como de las 6 de la mañana hasta las 12, ¿cierto?, del día. Estar escuchando la palabra del Señor significó que para muchos de ellos fue porque había una gran multitud, dijimos, ¿cierto?, que era una multitud muy grande. El hermano Patricio hizo la mención, me parece, que dijo que era más que el Estadio Nacional, ¿cierto? Más gente que lo que tiene la capacidad del Estadio Nacional en Santiago. Entonces, era mucha gente que estuvo escuchando la palabra de la ley de Moisés. Y todos estaban, dice, atentos a la lectura de esta palabra. Por primera vez, como dije, digamos, había tanta concurrencia escuchando una exposición de la palabra del Señor. Quizás no había allí una instancia en que se estaba dando un mensaje, digamos, con explicaciones al respecto de toda la ley, ¿cierto? Sino que en esta oportunidad Nehemías y también Esdras, ¿cierto?, que era el sacerdote en esta instancia, y los levitas
al escuchar la palabra, al exponer la palabra, como eran una multitud, seguramente hacían hacían la voz de replicar lo que estaban hablando. Replicar lo que estaban hablando, porque imagínense una gran multitud, si no tiene la acústica necesaria para poder escuchar, ¿cierto? Por lo general, cuando usted habla desde un lugar abajo, la voz sube. Por ejemplo, yo me recuerdo allá en Santiago, vivíamos en el piso 7 y había gente que hablaba abajo y se escuchaba perfectamente arriba en el piso 7. Entonces, yo me tomo de eso para decir que cuando uno tiene un lugar donde puede hablar, ¿cierto? Perfectamente, que tenga la condición, por ejemplo, cuando Jesús predicaba muchas veces de abajo de la orilla y la gente estaba en una ladera muchas veces escuchando el mensaje que daba Jesús. Entonces, seguramente también eso influiría en el oír, ¿cierto?, la palabra de Dios. En este caso, ¿cierto?, en este caso que estamos estudiando, no tenemos antecedentes si había una situación de esa manera, pero sí podemos decir que todos los que estaban allí oyendo, ¿cierto?, escuchaban atentamente las palabras que se estaban diciendo. Entonces, podemos decir que para esta oportunidad que me toca, ¿cierto?, podemos decir que la lectura de la palabra, en este caso, que fue exhortada, o que fue entregada, más bien dicho, o fue pronunciada en esa instancia, con los sacerdotes y con los levitas que estaban ahí replicando esta información, esta palabra, ¿cierto?, hacia los demás. Ahora, en esta segunda parte, ellos ya recibieron la información, pero aquí en la segunda parte, del 9 en adelante, hay una respuesta a esa palabra que fue dicha. Y esta palabra, podemos decir que la lectura de la palabra produce efectos transformadores. Podemos decir que esta palabra digamos, interpretación que podemos hacer es que la palabra siempre produce efectos en el ser humano. Una es que la querramos entender, ¿cierto?, atesorar, la querramos, ¿cierto?, recibir de buena manera, o bien, sin embargo, también puede haber la otra opción de que yo puedo escuchar, pero no me interesa lo que me estás diciendo, ¿cierto? Y eso puede suceder. Pero en este caso dice la Escritura que todo el pueblo estuvo escuchando atentamente. Y dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo al pueblo y dijeron, día santo es a Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. De esto yo me tomo para poder decir que hubo un impacto, ¿cierto?, en la vida de este pueblo. Y quería decirles, ¿cierto?, aunque ustedes ya lo saben, es que el pueblo fue llevado cautivo, ¿cierto? Fue sacado de su lugar de origen, que era Jerusalén. Su templo había sido destruido. Por lo tanto, tenemos que entender que toda la vida religiosa del pueblo de Israel y política estaba en torno al templo. Por lo tanto, la destrucción del templo produjo un impacto tremendo también en la vida del pueblo de Israel. Ahora, si sumamos a eso que no solamente fue destruido, sino que la gente que estaba en esa ciudad
fue deportada, fue llevada, ¿cierto?, cautiva a otro lugar donde había otro escenario, ¿cierto?, en el cual ya no tenían la libertad, no tenían también no tenían un lugar físico donde ellos se podían reunir para adorar al Señor, por lo tanto, su vida religiosa fue cambiada. Por lo tanto, en ese contexto, ¿cierto?, ocurre después que este pueblo nuevamente es vuelto, ¿cierto?, a su tierra en tres, digamos, oleadas y una cuarta que mencionó el hermano Jaime, ¿cierto? Oleada de gente que volvió nuevamente para poder repoblar, ¿cierto?, reconstruir el templo primeramente y también, ¿cierto?, las murallas. Ahora, en este escenario tenemos a una ciudad que está periféricamente, toda la periferia, todo el contorno, ¿cierto?, de esta ciudad ya ha sido reconstruida. Las murallas fueron edificadas, fueron terminadas, las puertas fueron colocadas, ¿cierto? Todas las puertas que estaban destruidas fueron colocadas, fueron puestas en el lugar que debía, ¿cierto? Y ahora ya tenía esta ciudad una mayor seguridad. Después de todo esto, entonces, Nehemías, ¿cierto?, trata de reconstruir no solamente la parte física de Jerusalén, sino que también ahora la siguiente misión, ¿cierto?, no solamente para Nehemías, sino que también para Esdras, era reconstruir nuevamente esa fe que se había perdido estando cautivos. Y es en ese entorno, ¿cierto?, en que se lee esta palabra del Señor, donde todos querían escuchar la palabra del Señor, todos tenían ansia, tenían sed de escuchar la palabra del Señor, porque no se explica otra forma de que todo el pueblo estuviera atento, ¿cierto? Atento, que estuviera concentrado escuchando el mensaje de Dios. Entonces, la primera reacción que vemos es que al escuchar, ¿cierto?, la ley, y podemos ir, ¿cierto?, a Levíticos capítulo 23, 34 al 43, donde vamos a mencionar, ubíquelo, ¿cierto?, porque lo vamos a mencionar y lo vamos a ver, ¿cierto?, porque más adelante de este párrafo está enfocado, ¿cierto?, a una fiesta que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta de los tabernáculos está específicamente, expresada, ¿cierto?, lo que se hacía en el capítulo 23 de Levítico. Pero antes de eso, ¿cierto?, tenemos que ver que el pueblo fue confrontado al escuchar la ley, de tal manera que, ¿qué es lo que hace la palabra para poder transformar una vida? Primero, tenemos que decir que seguramente lo que se leía era referente, en primer lugar, a Dios. A Dios. Lo poderoso que fue Dios y que ha sido Dios, ¿cierto? Pero para el pueblo de Israel, lo poderoso que fue en el pasado Dios, en la experiencia, ¿cierto?, que ellos tuvieron de salir de la esclavitud de Egipto, ¿cierto?, para poder llevarlo por el desierto e introducirlo en la tierra prometida. Fue todo un trabajo extraordinario y también, ¿cierto?, en la cual el pueblo también tuvo muchos desaciertos, ¿cierto?, muchas faltas contra Dios. Al final, ¿cierto?, los que salieron de Egipto, no todos entraron a la tierra prometida, sino salvo Josué y Caleb, ¿cierto? Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, siendo que Moisés es considerado uno de los hombres, un hombre extraordinario, que Dios usó, pero a pesar de haber, a lo mejor una falta de fe, ¿cierto?, ¿cierto?, que ocurrió en esa peña, ¿cierto?, en esa roca donde tenía que dar agua, ¿cierto?, o también en todas las cosas que él tuvo que enfrentar, las difíciles situaciones cuando uno guía a un pueblo.
Si nosotros tenemos problemas a veces, por ejemplo, en un curso, como nos explicaba nuestra hermana, ¿cierto? En un curso que son a lo mejor 40 personas o a lo mejor menos, ¿cierto? Tenemos dificultades, ¿cierto? Porque no todos tenemos el mismo carácter, no tenemos todos la misma enseñanza, la misma educación paternal, ¿cierto? Por lo tanto, eso genera conflictos y también lo tuvo también Moisés. Bueno, el caso es que toda esa instrucción que ellos recibieron, y recibieron la ley, y esa ley era quien les iba a dirigir cuando entraran, ¿cierto? Cuando llegaran a la tierra prometida. Todas estas leyes son hay leyes humanitarias, hay leyes, ¿cierto?, de diferentes tipos de leyes con respecto a la salud también. Hay leyes que tienen que ver con la protección a aquellos que son acusados injustamente, donde Dios dijo, voy a levantar ciudades de refugio en todo el territorio para que aquel que es acusado injustamente y es perseguido no lo maten antes de que, ¿cierto?, haya un juicio. Entonces, todas esas leyes, y seguramente algunas de estas leyes, algunas de estas cosas que Nehemías y Esdras, ¿cierto?, leyeron, impactó el corazón y la vida de este pueblo, ¿sí? Pastor, sí, especialmente leyes ceremoniales. También. Que es la que están tratando de recuperar en este momento. Leyes dietéticas. Claro. De la comida y también de los temas también, digamos, buscando la pureza de la congregación, la pureza del pueblo. También habían un sinfín de leyes, ¿cierto? Y lógicamente las leyes que eran referentes, ¿cierto?, a cómo adorar al Señor, qué es lo que Dios exigía y pedía del pueblo. Y en esa exposición de la palabra es que este pueblo entonces rompe en llanto por razones de que ese pueblo se vio confrontado con su pecado. Cuando uno se confronta, cuando uno, se confronta con la verdad, porque lo que Dios, quizás aquí hay cosas que son muchas veces en la Biblia que son desde nuestro punto de vista humano, ¿cierto?, y no cristiano, lo encontramos que la Biblia, ¿cierto?, es muy dura para muchos de nosotros y también para la gente de afuera, porque el Señor es claro cuando dice, tú estás en pecado, tú has transgredido la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice al respecto la palabra del Señor? Dice que el pecado, que la paga de ese pecado tiene una consecuencia, Entonces este pueblo, al escuchar toda esta exposición de la palabra, ellos fueron confrontados con la verdad. Y ellos se miraron a sí mismos seguramente y dijeron, ¿cierto?, hemos pecado. Y rompieron en llanto por todo lo que ellos habían tenido que vivir. Porque todo lo que ellos tuvieron que vivir, de salir de su ciudad, de ser llevado cautivo, ¿cierto?, es por una consecuencia al rompimiento de lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel, de las leyes, cumplimiento de las leyes. ¿Sí? Sí, pastor, solamente para complementar lo que está diciendo respecto a cómo el pueblo reaccionó frente a la ley de Dios, finalmente la palabra del Señor. Estaba recordando el texto que está en Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquellos a quienes tenemos que dar cuenta. Gracias, hermano. Es decir, la palabra de Dios es penetrante. ¿Ah? Es penetrante. Dice que es como espada de dos filos. Y que penetra hasta
el alma, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, es muy profunda, es tremendamente, la palabra te confronta con tu realidad, te confronta con tu vida, te confronta con tu pecado, pero no solamente te tira todo esto como algo, ¿cierto?, simplemente para castigarte, sino que también la palabra te da la salida de cómo poder solucionar este tema. Y una de las cosas que tenemos que hacer es y que lo hace el pueblo de Israel, en repetidas ocasiones, ¿cierto? Ellos pidieron perdón a Dios. Lo primero que hay que hacer es confesar que es nuestro pecado, ¿cierto? Lo primero que seguramente produce el que yo me confronte con mi verdad, con la verdad a la cual yo he faltado, ¿cierto? He faltado a la verdad, he pecado contra Dios. Y esa verdad que me es, en la cual yo me confronto, como un espejo, ¿cierto? Como en un espejo. Yo me miro a un espejo, la Biblia dice, la palabra, que es como un espejo, que me dice cómo estoy, ¿cierto? Porque cuando usted va a un espejo, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Se va a mirar, ¿cierto? Y se ve cómo está. Eso es lo que hace la palabra. Le muestra cómo es su condición. Y sin lugar a dudas, esto mismo ocurrió en la vida de este pueblo, porque este pueblo, ¿cierto?, dice el pueblo estaba oyendo, pero estaba llorando al escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Pastor, sí, mi padre, el martes pasado conversaba con Nehemías. y me hablaba justamente del quebrantamiento. Incluso me recomendaba a mí que guarde un pañuelo cada vez que tenga que hablar de la palabra de nuestro Señor, porque estamos leyendo esto y es una realidad que no les tocó, sino que al pueblo anterior, que por eso vino el castigo. Entonces están llorando por lo que vivieron sus ancestros, sus padres, qué sé yo. ¿Sí? Pero es como cuando nos pasa a nosotros en este momento. Cuando leemos la palabra del Señor, nos toca, nos llena la palabra del Señor y nos quebrantamos, igual como ellos lo están haciendo aquí, como estamos leyendo. Así nos quebrantamos y como leía nuestro hermano, la palabra del Señor es potentísima. Es potente, esa es la palabra, es muy poderosa. La palabra de Dios es muy poderosa. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo Nehemías? Le está diciendo a este pueblo que no os entristezcáis. Es decir, ya había un quebrantamiento en el corazón y Dios conoce eso. Dios conoce cuando tú te quebrantas porque estás quebrantado por tu pecado, porque has cometido una falta, porque has, transgredido, ¿cierto?, la ley de Dios, o porque también has pecado muchas veces cuando te pasa que tú has ofendido a un hermano o has dañado a un hermano. Entonces, eso que tú haces, cuando te confrontas con la verdad, con la palabra, el Señor te lleva a que tú te confrontes con ese hermano y te pongas a cuentas con él. Eso es lo que hace la palabra. ¿Por qué? Porque es tan necesario tener sanidad interior. Nada que te pueda perturbar en tu mente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos sanos? Que no tenemos ninguna yayita. Que no tenemos nada que somos prácticamente, ¿cierto?, casi perfectos. Casi perfecto, le hago así ¿cierto?, como un ángel. No, nadie de nosotros. Yo estoy en un curso que es de sanidad interior y he tenido que hacer empezar a evaluar mi vida para atrás. Empezar a tratar de conocer lo que hay para atrás, lo que a lo mejor quedó ahí tapado pero que en algún momento vuelve a salir porque el enemigo lo va a sacar y me lo va a tirar en la cara. Entonces, cuando fui a Concepción, yo fui primeramente a ver a mi suegra, pero tuve la oportunidad de confrontarme con un hermano
a la cual yo consideré que le había hecho daño. El reconocer que uno le hace daño a otro no es fácil. Ir a pedir perdón, menos, ¿cierto? ¿Cierto? Cuesta pedir perdón, porque el orgullo nuestro muchas veces nos impide el tener esa humildad, esa sencillez de corazón para poder ir donde el hermano y pedirle perdón. Yo lo hice. Y no lo estoy diciendo delante de ustedes porque, no es el sentido, sino que nosotros necesitamos, así como el pueblo de Israel, necesitamos esa ayuda de parte de Dios para limpiar nuestra vida. Eso lo necesitamos. Todos. Porque bien decía mi hermana Andrea la otra vez, el enemigo, cuando tú te dispones a trabajar y a servir, el enemigo te va a mostrar todas esas cosas que tú tienes guardadas todavía en tu corazón. El enemigo te las va a sacar. Y te aseguro que ahí se te va a caer la cara, ¿cierto? A lo mejor de vergüenza por lo que tú no arreglaste, no solucionaste. Por eso es tan importante. El pueblo de Israel aquí estaba tratando de solucionar algo que ni siquiera a lo mejor ellos tuvieron que vivir, ¿cierto? En el pasado, ¿cierto? Porque muchos de ellos llegaron allá y nacieron en el camino, ¿cierto? Y no fueron los que transgredieron, ¿cierto? Sino que a lo mejor fueron hijos que partieron de aquí, de Jerusalén allá, ¿cierto? Y después tuvieron que volver. Entonces, es tan importante que lo que este pueblo hace y lo que hace Nehemías, el Señor a través de Nehemías y del sacerdote, ¿cierto? De sacerdotes y levitas. ¿Y qué le dice? Luego les dijo, id y comed, ¿cierto? Comed grosura y bebed vino dulce. ¿Por qué el Señor nos está diciendo aquí, no lloréis? Y más adelante lo vuelve a repetir, ¿cierto? No lloréis. Porque hay, en primer lugar, un quebrantamiento de corazón que Dios conoce. Cuando uno se quebranta y uno dice, ¿cierto? Y recuerden que el pueblo, cuando se leía la palabra, muchas veces decía, así sea, ¿cierto? Así sea, que se cumpla la palabra, que eso es lo que significa así sea, ¿cierto? O amén. Amén significa así sea. O sea, que se cumpla, que se haga lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Muchas veces el pueblo decía esto. Ahora, aquí en esta oportunidad, ¿cierto? Al leer la lectura vemos los efectos de esta palabra de Dios. Este caso de esta palabra que confronta con nuestra realidad, en el versículo 9, ¿cierto? Pero esto también tenemos que ver que esta palabra, ¿cierto? Está produciendo un efecto no solamente en una persona, sino de manera colectiva. Aquí es todo el pueblo, es que está llorando porque todos estaban atentos. Y cuando uno está atento y concentrado escuchando la palabra del Señor, el Señor le habla. El Señor te confronta, el Señor te muestra. Tus pecados te los muestra y te confronta. Y cuando eso sucede, nosotros nos quebrantamos de corazón y pedimos perdón, ¿cierto? Nos confesamos delante del Señor. Entonces, podemos ver que Nehemías, ¿cierto? En este relato de esta palabra del Señor, nos muestra todo lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel. Ahora, una cosa importante, ya que estoy liberado, ya que estoy entrando nuevamente a tener una relación con el Señor en la cual el Señor me está perdonando, ¿cierto? Porque cuando yo confieso mi pecado, yo siento el alivio del Señor. Cuando tú haces esa confesión de pecado sinceramente, honestamente con el Señor, que no lo está haciendo porque el otro lo está haciendo, ¿cierto? Porque perfectamente puede ocurrir que en un grupo, ¿cierto? Alguien pase adelante y el amigo, ¿cierto? También pase. Pero a veces
el primero que pasó es porque realmente le impactó, pero a lo mejor el otro no sabemos. Por eso es tan importante que cuando alguien acepta al Señor, ¿cierto? Recibe al Señor, nosotros sepamos por qué Él está pasando adelante. Siempre debemos cerciorarnos de por qué está pasando adelante, porque puede ser que esa persona esté en un momento de aflicción por otra razón y no sepamos por qué razón pasó. Entonces necesitamos entender, bueno, cuando Dios nos mira, Él sabe por qué estamos haciendo esa decisión. Entonces, cuando eso sucede, también hay un descanso, hay una paz interior que se produce, porque un gozo interior, porque el Señor ha venido a sacarme esa mochila, ese peso que llevaba, por cuanto ese pecado es un peso tremendo en nuestro corazón. Entonces, el Señor nos da esa posibilidad al hablarnos, ¿cierto? Y nos confronta, pero también pide una respuesta de parte de nosotros. Su palabra exige una respuesta de parte del que escucha, una respuesta. Y en este caso el pueblo de Israel, ¿cierto? Todo este pueblo que estaba reunido ahí, más de 40.000 personas, ¿cierto? Algo así, Más de 50.000. más de 50.000 personas allí, ¿cierto? Reunidas, imagínense todos ahí confesando su pecado delante del Señor, con un corazón contrito y humillado. El Señor da a esas personas tranquilidad y paz. Y eso es muy importante para el ser humano, es tener esa paz interior, ¿ah? Esa paz que no la da el mundo, esa paz que no me la da ninguna sustancia, esa paz que no me la da, ¿cierto? Porque muchas veces tratamos de evadir el dolor que llevamos y que lo llenamos con otras cosas que afectan nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos lleva a que que busquemos al Señor, que abramos nuestro corazón y que de esa forma, dice el versículo 10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es decir, que cuando uno se encuentra con con ese perdón de Dios, ¿cierto? Por cuanto yo he confesado mi pecado delante de Dios, cuando tú lo haces, eso te produce tranquilidad y te da fuerzas para vivir, fuerzas para seguir avanzando, porque Dios viene a sanar tu corazón. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? El gozo, la alegría. ¿Cuál alegría? La alegría que Dios ha venido a sanar mi corazón. La alegría que me da, ¿cierto? El saber que no tengo una carga, porque la he confesado delante de Dios. Entonces, dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas entonces hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque este día es santo y por lo tanto no os entristezcáis. ¿Por qué es santo? Porque la presencia del Señor se estaba manifestando allí. El Señor se estaba manifestando a través, ¿cierto?, de toda esta lectura de la palabra y también de que el pueblo entendía lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, ellos podían, ¿cierto?, gozar de la alegría, del gozo, de la paz, de la tranquilidad, porque ya soy perdonado, no hay nada que me pueda opacar ese gozo y esa tranquilidad, ¿sí? Sí, pastor, igual yo justo estos días, este tiempo estaba leyendo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y he podido ver el tema de la ley. Eso nos revela, la ley nos revela el carácter del Señor y también quién es Él, lo que exige. Y podemos ver que Dios exige perfección a lo que Él pide en su palabra. Y vemos que por los años esa perfección el pueblo de Israel nunca pudo tenerla, nunca pudo estar a la altura de lo que Dios pedía en su ley.
Por eso tuvo las consecuencias que tuvo a través de los años en la esclavitud. Entonces, cuando este pueblo se entera nuevamente, porque igual era una nueva generación, muchos de ellos no conocían Jerusalén, no habían visto el antiguo templo, muchos de ellos estuvieron muy lejos y no podían tener acceso a la palabra, a lo que eran las leyes, y cuando se encuentran con la ley del Señor, ven de que han fallado. Y la verdad es que nosotros nunca vamos a poder estar a la altura de la reflexión del Señor y de lo que Él nos exige. Por eso es tan importante para nosotros el sacrificio de Cristo. Por eso es tan importante para nosotros lo que Cristo hizo en aquella cruz. Porque Jesús vino acá a cumplir la ley y nos dio, nos imputó su justicia. Aquello que Él ganó en la cruz, esa victoria que Él tuvo en la cruz, esa perfección que Él tiene, esa santidad que Él tiene, nos la da a nosotros. Y por eso es importante que nosotros podamos creer en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y saber que a través de Él nosotros podemos llegar al Padre y podemos ser santos delante de Él, podemos ser justos delante de Él. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra fortaleza para nosotros en este tiempo como cristianos, de saber y entender de que no vamos a poder nunca estar a la perfección de lo que el Señor pide, pero a través de Cristo sí podemos hacerlo y sí podemos ser santos a través de Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso y de esta manera Dios nos sana, Dios nos restaura, Dios nos salva, nos hace nueva criatura. Y como dice usted, Él vino a sanar al quebrantado de corazón, Él vino a dar libertad a los oprimidos, libertad al cautivo, no tan solo a liberarnos del infierno, sino que vino a hacer una restauración completa en nosotros. Y de esa manera nosotros hoy, bueno, el pueblo lloraba porque claro, podía tener acceso a la palabra, pero hoy nosotros podemos estar delante del Padre solo por el sacrificio de Jesús. Y eso es algo maravilloso. Exactamente, esa santidad del Señor la reclama sobre quienes creen. Amén. Y lógicamente que mientras estemos en este mundo, vamos a caer, vamos a pecar. Ahora, si nos hacemos un autoexamen, ¿en qué hemos pecado hoy día? ¿Cierto? Entonces, el tema es que si pecamos, tenemos que solucionar eso y el Señor nos da las herramientas para poder solucionarlo. O sea, el Señor nos cierra la puerta. Él no nos cierra la puerta. ¿Ah? Como muchos de nosotros a veces cuando alguien nos falla, le cerramos la puerta después, ¿cierto? No queremos nada con la persona, ¿cierto? Pero Dios es distinto porque Él tiene misericordia, tiene compasión de las personas. Y cuando alguien peca, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento, la mayoría de las enfermedades estaban asociadas al pecado del ser humano. ¿Se recuerdan que en una oportunidad Jesús le preguntan quién pecó, este o su padre, ¿cierto? Y el Señor no es que haya pecado este, sino es para que se manifestara la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Se fijan? O sea, ese era el pensamiento humano que tenía el pueblo de Israel. El pecado, ¿cierto? Sí, muchas de las cosas que nosotros vemos, ¿cierto? Aquí en este mundo, es producto del pecado, de rebelarse contra Dios, de no recibir el consejo de Dios. Mira, Dios nos ha andado buscando todo este tiempo. Si yo tengo 70 años, ¿cierto? En esos 70 años de vida el Señor me ha andado buscando y me ha dado una y otra oportunidad para que yo me acerque a Él. Pero va a haber un tiempo, un momento en que esa puerta se vaya a cerrar. Porque yo no tengo mi vida comprada, ¿cierto? Yo me puedo morir saliendo de aquí, me puedo morir, ¿cierto? Puede ser por un infarto, puede ser también porque alguien me atropelló, ¿cierto? O me chocó. Yo puedo terminar mis días, ¿cierto? Lo importante es que cuando yo termine mis días,
yo haya hecho mi decisión con el Señor. Yo esté caminando con el Señor. Y no solamente es decir, yo pasé aquí adelante y hice profesión de fe, no. Porque mi vida cristiana se lleva todos los días. El proceso de salvación es de todos los días hasta que el Señor me lleve a su presencia. Por eso Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque me puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que salieron de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y no pudieron entrar por la tosudez, por la rebeldía de sus corazones. Por lo tanto, el Señor nos enseña que a pesar de todas las cosas, nosotros siempre tenemos la posibilidad de pedir perdón a Dios y enmendar nuestro rumbo para poder seguir nuestra vida ya asegurado con la vida eterna. Para eso tengo que abrirle mi corazón al Señor. Para eso debo seguirle. Este pueblo, ¿cierto? Al escuchar estas palabras, ¿cierto? No solamente se compungió de corazón, ¿cierto? Se quebrantó de corazón, sino que también reaccionó de manera generosa con los necesitados. Dice que allí, que una de las cosas es que le pidieron los sacerdotes es que compartan lo que tienen en ese día santo, porque cuando Dios considera un día, el día del Señor, digamos, ¿cierto? Para nosotros el día del Señor es el domingo, o el día que dedicamos más tiempo para el Señor, el día domingo, o bien, ¿cierto? Para el pueblo de Israel era el sábado, ¿cierto? Que dedicaban y que por lo tanto ellos no podían hacer ninguna otra cosa que fuera en contra de la ley. Por ejemplo, no podían sacar a un animal que se caía en un pozo, porque eso ya era trabajo. Caminar, no me recuerdo cuántos digamos, metros, ¿cierto? Caminar más de, por poner un ejemplo, caminar más de 100 metros ya. Pasar ese límite significaba para el pueblo de Israel, lo estoy poniendo como ejemplo, no estoy diciendo lo textual, ¿cierto? Significaba el pasar ese número de metros caminados, ya era un trabajo, considerado un trabajo y por lo tanto era pecado. Y tenía que, como ser pecado, yo tenía que ir y presentarme delante del sacerdote, traer mi ofrenda para limpiarme de mi pecado, para limpiar mi vida, para sanarme, ¿ya? Pero ahora, aquí la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, que aquí en este caso, de el dar a otros, después de haber tenido un impacto de la palabra del Señor en mi vida, yo me vuelvo distinto. No porque yo lo haya querido así, sino porque Dios produce en nosotros una nueva vida, una nueva forma de ver la vida. Y también nos volvemos más como el Señor, que el Señor ha sido generoso con nosotros. Entonces, por lo tanto, si el Señor ha sido bueno con nosotros, ¿por qué yo no puedo ser bueno con los demás? Porque yo también tengo que reflejar mi testimonio, que sí realmente tengo a Cristo en mi corazón. Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva en el primer siglo. Dice que Bernabé vendió una de sus propiedades, ¿cierto? Y la entregó para poder solucionar temas, ¿cierto? Sociales, ¿cierto? De necesidades, ¿cierto? Allí en la iglesia del primer siglo. Y entregó eso. Imagínense. El amor lleva a hacer acciones. Bueno, sigamos. Y dice que todo el pueblo, ¿cierto? Dice que todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que habían sido enseñadas. En el verso 12. Esas palabras que habían sido transmitidas, ¿cierto? Ahora tomaban forma. Esas palabras no solamente eran una teoría para mi vida, ¿cierto? Conocimiento para mi vida, sino que ahora se transformaban en acciones prácticas, concretas,
de ayudar a los que estaban necesitados, de ayudar a los que no tenían, a los que no habían preparado a lo mejor para ese día la comida. Ellos se volvieron, ¿cierto?, generosos, dadivosos, porque en su corazón rebosaba de alegría y de contentamiento, porque su vida había sido perdonada, porque habían sido confrontados con el Señor, ¿cierto? Y ellos querían también agradar a Dios. El versículo 13 y los siguientes, ¿cierto?, nos hablan acerca de algo interesante, ¿cierto? Dice que al día siguiente se reunieron los cabezas de familia y todo el pueblo, sacerdotes, levitas, y a Esdras, ¿cierto?, el escriba, para entender las palabras de la ley. Es decir, para explicarle a aquellos que no han tenido esa capacidad para poder comprender todo lo que se ha leído. Entonces, estos sacerdotes, a los cabecillas, a los jefes de familia, de toda esa tremenda población de judíos, ¿cierto?, de israelitas, se llamó, ¿cierto?, a los cabecillas para instruirlos, para hacerles entender, para que puedan tener claridad acerca de la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés. Recordemos que la ley fue dada a Moisés, ¿cierto?, en el Sinaí. Fueron dadas el decálogo, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos como el decálogo. Pero aparte de eso hay muchas más leyes. El decálogo es una parte importante, pero hay otras leyes humanitarias, y etcétera, pues, leyes que son importantes para el pueblo de Israel. Entonces, ahora, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta tiene que ver con lo que dice el Levítico capítulo 23, del 34 al 43. Vayamos allá a Levítico 24. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro. ¿Ya? Dije 24. Perdón, 23 del 34. 23 del 34, ya estoy. 23 del 34. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes, el mes séptimo, es decir, el mes en que ellos están haciendo esta lectura de la ley, Entonces, dice que será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, y el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Es lo que yo le decía, porque en ese día dijo el sacerdote, estaba diciendo, ¿cierto?, que este día era santo, para el Señor. Era un día dedicado para el Señor. Por lo tanto, haciendo memoria un poco, ¿cierto?, a lo que dice la ley aquí en esta oportunidad, que da como algo importante dentro de las fiestas de Israel, ¿cierto? Esta es una fiesta importante. ¿Por qué razón? Porque aquí el pueblo de Israel, esta fiesta de los tabernáculos, es para que el pueblo de Israel nunca se olvide de lo que Dios hizo por él, por este pueblo. Lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Los sacó de la esclavitud y los transportó, ¿cierto? Los llevó por el desierto. ¿Y cómo vivían? Vivían en tiendas. Entonces, este hecho de hacer estas enramadas viene a conmemorar lo que Dios hizo por ellos en el peregrinar por el desierto. 40 años peregrinando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Allí Dios los liberó de muchas cosas.
Allí Dios los acompañó, les dio el maná, les dio, ¿cierto?, también en la noche este fuego, esta iluminación, ¿cierto?, este fuego sobre el campamento. En el día les puso una nube para que no se sofocaran con el calor del desierto, porque ustedes saben que en el desierto existe mucho calor y en la noche hay una oscilación térmica tremenda. Por lo tanto, así como hacían 20 grados o 40 grados, ¿cierto? En la noche hay menos de 0 grados en los desiertos. Por lo tanto, es importante ese calor, ¿cierto? Esa mano de Dios protegiéndolo. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos viene a conmemorar, ¿cierto? A recordar todo lo que Dios hizo por este pueblo. Y por lo tanto ellos debían guardarlo. Y por eso que en sus casas, ¿cierto? Ahora al estar en la ciudad, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el Señor allí? Les dice aquí en Nehemías, dice, ¿cierto? La ley de Moisés, los tabernáculos, el 15, que hiciesen saber y pasar pregón, es decir, que esto lo proclamaran a todas las ciudades, en todas las ciudades de allí, alrededor de Jerusalén, para que todo el pueblo, ¿cierto?, se reuniera y hiciera lo mismo, lo que dice la ley, lo que dice este mandato de parte de Dios para el pueblo de Israel, para recordar. ¿Se recuerdan otro hecho en que Dios le dice, hagan esto para que cuando los vean los demás puedan decir o pregunten, ¿cierto?, ustedes puedan decir, esto es por esta razón? ¿Se recuerdan de algo así? ¿Ya? Pero en el Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Ya la Pascua? Pero algo que quede como un recordatorio. Bueno, la Pascua es importante, pero algo aparte de eso, que uno lo mire y quede como un recordatorio. ¿Se recuerdan cuando... Sí? También es un pacto que Dios hizo, ¿cierto? El pacto, ¿cierto?, del arcoíris. Cuando usted vea un arcoíris, ¿qué te dice ese pacto? Que Dios nunca va a exterminar la humanidad por agua. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Gracias, hermano. Era importante. Mire, cuando ellos van a cruzar el Jordán y cruzan el Jordán, ¿se fijan que ellos cruzan el Jordán y sacan unas piedras, ¿cierto? Después de cruzar, sacan unas piedras del lecho del río, es decir, el río pasa ahí, ¿cierto? Y de aquí, del fondo del río, ¿cierto?, sacan unas piedras y dicen que cada tribu, uno por tribu, saque una piedra y lleve esa piedra y la coloquen afuera del lecho del río, ¿cierto?, para que pueda ser testimonio de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Los hizo pasar en seco el río Jordán. Los hizo pasar en seco. Y entonces cuando alguien pregunte, ¿qué son estas piedras?, el pueblo pueda decir, estas piedras están en testimonio de que Dios nos hizo pasar el río Jordán en seco. Es testimonio. ¿Se fijan? Así como también el tema de la Pascua, también es un testimonio de ¿qué? De que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos dio liberación del yugo opresor ¿ya? Entonces, es tan importante eso. Ahora, aquí, esta enramada, ¿cierto?, la debían hacer. Y dice que la hicieron, dice, y salió todo el pueblo y trajeron, hicieron, ¿cierto?, trajeron ramas, e hicieron los tabernáculos, cada uno sobre su terrado y sus patios, ¿ya? En cuatro partes, ¿cierto?, se menciona que hicieron esta enramada. En primer lugar, dice, en los terrados y azoteas, en sus patios, en los patios del templo, en la plaza pública, dice, frente a la ¿cierto?, a la puerta de las aguas, ¿cierto?,
¿cierto? Ahí. Y todo esto tiene un significado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la casa. ¿Por qué hacerlo en la casa? Para que mi familia recuerde y sepa que esto que estoy haciendo aquí, esto que hago aquí, y que no solamente lo hago ahí, para ponerlo ahí como que, no, yo tengo que pasar allí la noche, esas 7 noches, o esos 7 días tengo que pasarlos allí, en esa enramada, para que sepan todo lo que sacrificó ese pueblo para poder llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, es un testimonio en la vida familiar, en los patios, para cuando las visitas lleguen, ¿cierto? Los patios se recibían en los patios en ese tiempo. Entonces, esos patios también eran importantes porque allí es donde recibían las visitas, es decir, donde el pueblo, donde la gente hacía vida social. Por lo tanto, era importante como un testimonio. En los patios del templo, ahí donde está la vida religiosa del pueblo de Israel, también debían hacer, ¿cierto? Y también en la plaza pública, porque en la plaza pública se hacían enramadas, pero también había una vida mercantil allí. Y por lo tanto, ¿cierto? También debía haber gente, ¿cierto? Que daba testimonio de que esas enramadas, que si venía alguien del extranjero, ¿cierto?, de otros pueblos y preguntaba, ¿por qué ahora están viviendo en estas, si tienen sus casas? No, nosotros estamos haciendo esto porque esto es una fiesta de alegría, de regocijo, porque estuvimos en el desierto, pero ahora ya tenemos nuestra tierra prometida, esa tierra que Dios nos prometió, que Dios le dijo, ¿cierto?, a Abraham, que le prometió a Isaac y a Jacob, y también le dijo, ¿cierto?, a Moisés, ¿cierto?, que lo iba a llevar a esa tierra prometida, y que lógicamente lo introdujo Josué. Entonces, eso es importante que el pueblo de Israel recordara, que las futuras generaciones la recuerden, que no olvidemos la historia, toda la historia que hay detrás. Ahora el pueblo tiene otra historia, ¿cierto? Que fue cautivo, que fue esclavo y que también deben comunicar y contar, ¿cierto? A otros, de cómo Dios nos sacó de aquí y nos llevó ahora de vuelta a nuestra tierra. Bueno, Nehemías y Esdras, ¿cierto?, tuvieron una labor importante que desarrollar por causa, ¿cierto?, de reconstruir no solamente los muros, sino la vida espiritual del pueblo de Israel. Esa era la situación, reconstruir nuevamente esa vida espiritual de este pueblo. Pastor, estaba tratando de que encaje un ejemplo que se presenta en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, cuando se aparece Elías y Moisés. ¿Y qué le dice Pedro? Hagamos enramada. Que hagamos enramadas. ¿Sí? Hagamos enramada. Sí. Sí. Entonces estaba tratando de ver cómo relaciona eso con lo otro, pero también tiene que ver también con la tradición del pueblo. Las tradiciones. No han olvidado, a pesar de que ha pasado todo este tiempo, ¿cierto? Ellos siguen con sus tradiciones que significan algo. Claro. Nuestro pueblo también tiene tradiciones. ¿Sí? Yo tengo un amigo que es chileno, que vive en Israel, que se casó con una israelita, y él nos cuenta de que todavía se hace la fiesta de las enramadas. Claro. ¿Sí? Los techos, como los balcones. Exactamente. Y ellos tienen que dormir ahí. Si esta es la... Dice que no duerme, que la gente sola como... Ah, ya. Bueno, pero aquí en el texto sí. En el texto de aquí de Nehemías, ellos lo hicieron. Ellos lo hacían. Claro, ahora porque lógicamente hoy día no está muy bien, digamos, por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, ustedes saben que Israel vive en conflictos, en guerras. Es difícil que ellos puedan desarrollar esto, ¿cierto? Lo hacen en un búnker. Ya. Bueno, eso es el estudio de esto. Entonces, ¿qué nos habla esto? Acerca de que el Señor nos confronta con nuestro pecado.
nos confronta con nuestra realidad. Y uno puede tomar dos decisiones al ser confrontado: negar que eso pasó, pero negar eso que yo he vivido, que yo he hecho, es aumentar más el mal en mi interior, porque el pecado va creciendo y va creciendo. Es como una bola de nieve, ¿cierto?, que es lanzada y empieza a tomar tamaño. Así pasa con nuestro pecado. Entonces, por eso es importante que nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, confesemos nuestros pecados. Y 1 Juan 1:9 nos dice algo al respecto. Y nos dice, a veces la gente dice, yo me convertí, pero pucha, caí en pecado. He pecado y me siento mal y he perdido la salvación. Una buena pregunta, ¿cierto? ¿He perdido la salvación porque he pecado? Jesús dice, o sea, Dios nos dice a través de su palabra, hijitos míos, en la epístola de Juan, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Por lo tanto, si tú has pecado, si tú has caído nuevamente, lo importante es que tú no te quedes ahí. Lo importante es que tú te levantes, vengas donde el Señor, que tiene un corazón amoroso y generoso, perdonador, y te va a decir, como le dijo a la samaritana, como le dijo, ¿cierto?, a la mujer adúltera, como le dijo a tantos hombres, vete y no peques más. Te va a perdonar, porque lo que el Señor quiere es que tú le reconozcas a Él como el Señor de tu vida. Y cuando eso lo haces, entonces tu vida va tomando otro cariz, otro sentido, otro propósito. Por eso cuán importante es que usted examine este texto, ¿cierto? Porque en realidad todos pecamos. Pero todos pecamos, pero usted y yo no tenemos que seguir en pecado. Esa es la gran diferencia. La diferencia está en que yo confieso mi pecado, me sacudo del pecado, pidiéndole perdón al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. No guardemos cosas en nuestro corazón, porque eso amargará tu vida, destruirá tu paz. Por eso es tan importante que veamos el consejo que hemos recibido de parte del Señor a través de esta palabra. Ellos dicen que tenían después, ¿cierto?, alegría, gozo en su corazón, porque habían recibido la palabra, pero la habían aceptado en su corazón, habían pedido perdón al Señor. Termina digamos, este mensaje diciendo que ellos, después de esos 7 días, hubo un 8º día donde hicieron una gran asamblea, donde estaban nuevamente reunidos todos, una asamblea para adorar al Señor, para bendecir al Señor. ¿Sí? Pastor, recuerdo en la memoria del Salmo 126, ¿cierto? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Sí, como los que sueñan, es que ellos estaban así felices. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra lengua de alabanza. Eso es lo que pasa cuando Cristo viene a nuestro corazón. Nuestra boca se llena de alabanza y de adoración al Señor. Sí. Poquito más acá. Y el caso es que ellos tenían que hacer cada año, ellos querían que no dejaran lo que él había hecho por ellos. Y dice aquí que esta fiesta no se había hecho desde los días de Josué.
Eso Sí. quiere decir que pasaron los jueces, Samuel, David. El reinado de Saúl, David, Salomón. Del cautiverio, y ahora recién estaban haciendo esta fiesta. Y el tema es que nosotros somos olvidadizos, nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso el Señor le pedía que pusieran en sus mantos unos flequitos para que no olvidaran los mandamientos del Señor, porque nosotros nos olvidamos. Y por eso también se instauró la cena del Señor, para que nosotros no olvidemos como pueblo del Señor lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Entonces es algo que nosotros debemos estar constantemente meditando, lo que Cristo hizo por nosotros, en esa salvación, en lo que Él hizo. Por eso es importante no olvidar lo que hacía el Señor, igual va a ir obrando en nuestras vidas y vamos a poder brindar nuestras vidas a Él, porque entendemos y recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ese amor que Él derramó. Amén, amén. Sí, exactamente. Por eso esa ceremonia, esa fiesta, se recuerda todo el tiempo.